Buenos días, bienvenidos a mi canal siempre enseñando medicina, pasión por enseñar. Todavía no tengo nombre, lo tendrá. Espero vuestras opiniones y sugerencias. Em, y este canal se ha creado para dar clases online en la asignatura que imparto de Medical Assistant, pero estos materiales pueden servir para estudiar enfermería, medicina, porque son muy amplios y los preparo con bastante cuidado para que puedan servir a varias especialidades. En mi curso online comenzamos una asignatura preciosa, la asignatura 111, radiología. Radiología es una ciencia muy linda. Si yo cuando estudié medicina hubiera habido una ciencia médica tan unida a la computación como está la radiología en estos momentos, pues yo hubiera sido una radióloga en estos momentos, con mucha experiencia, porque ya llevo años después que me gradué de médico. Y como me gustaba tanto, pues la tecnología, la cibernética, pues me dediqué, una vez graduada, a el campo de la computación aplicada a la medicina. Pero esta especialidad fue, a medida que se desarrolla la informática, fue adquiriendo esas posibilidades porque la informática tiene una gran rama que es el procesamiento de imágenes. Cuando comenzó el procesamiento de imágenes, se unió la radiografía, la radiología se unió a la computación y voilà, está la especialidad que tanto me hubiera gustado hacer a mí. Pero no importa, de todos modos la estudio mucho y siento mucho placer cuando la imparto. Entonces, bueno, vamos a comenzar la radiografía, el curso de radiografía, que tiene 2 semanas. Podría tener más, pero lamentablemente tiene 2 semanas. Los objetivos que vamos a perseguir en este curso son definir el concepto de rayos X y explicar cómo los rayos X son usados para el diagnóstico y en el tratamiento, o sea, como propósitos de diagnóstico y tratamiento. Comparar los métodos invasivos con los métodos no invasivos en radiología. Discutir el papel del medical assistant con los rayos X y las pruebas diagnósticas. Discutir cómo los deberes del medical assistant para preparar al paciente y explicar los riesgos y las precauciones de seguridad asociadas con el trabajo de radiología. Podemos decir en la definición que radiología es la rama de la medicina que usa la energía radiante. ¿Qué cosa es la energía radiante? La energía de los rayos X. Los rayos X también se le llaman radiaciones ionizantes, ya verán por qué. O sea, es la rama que usa las radiaciones ionizantes o los rayos X para visualizar las imágenes internas del cuerpo. ¿Para qué? Para diagnosticar y prevenir enfermedades y así como tratarlas. Surgió a fines del siglo XIX con el descubrimiento de los rayos X y esto revolucionó la medicina. Aunque actualmente el término más correcto para esta rama de la medicina es imagenología. ¿Por qué? La imagenología se usa para nombrar una serie de técnicas y procedimientos que permiten obtener imágenes del cuerpo humano con fines clínicos o científicos. Se usan estas imágenes para revelar, diagnosticar y examinar enfermedades, o también se usa no solamente para radiología, sino para estudiar la anatomía y los funcionamientos del cuerpo. O sea, también se usa en anatomía y fisiología la imagenología, no solamente para algo con placas. También se usa para anatomía y fisiología porque se ve el funcionamiento del cuerpo. Entonces, ¿qué disciplinas o qué ramas médicas abarca la imagenología? Bueno, la radiología empezó como radiología, pero la radiología está incluida dentro de la imagenología. La radiología, la endoscopía, la microscopía, la fotografía médica, entre otras muchas, son parte
de la imagenología actualmente. Vamos a ver entonces qué son los rayos X. Los rayos X fueron descubiertos accidentalmente por Röntgen en el 1895. Era un profesor que estaba trabajando profundamente con los rayos catódicos, con los tubos de rayos catódicos. Y él observó que unos extraños rayos atravesaban objetos. ¿Qué cosa es un tubo de rayos catódicos? Un tubo de rayos catódicos, ustedes lo tienen que saber, sencillamente es una ampliación. Es un tubo de vidrio al vacío, y en este vacío hay un cátodo y un ánodo, y los electrones, en este tubo de rayos catódicos, los electrones van del cátodo al ánodo, pero si se aceleran el movimiento de los electrones con alta tensión. Cuando chocan, los electrodos altamente energizados con el ánodo que está refrigerado, pues se producen unas ondas invisibles con las características que le llamaron la atención al profesor Röntgen. Y tenemos otra imagen de un tubo de rayos catódicos, el ánodo, el cátodo, y estas partículas energéticas que se producen de esta colisión. Ahora aquí está al revés, aquí está, ahora está el ánodo de aquí. Estas partículas que se producen de esta coalición son los rayos X. O sea, el señor estaba estudiando con un tubo de rayos catódicos y vio que se producían unas radiaciones, una energía extraña que atravesaba objetos, a tal punto que le dijo a la esposa que pusiera la mano detrás de estas emisiones, y al cabo de como 20, muy rato, como 20 minutos, salió la mano de la esposa. Miren el anillo de compromiso aquí. Esto revolucionó el mundo. Él no sabía qué sustancia era, y por eso no sabía qué tipo de rayo era, por eso puso rayos X. X es una incógnita matemática. Bien, ¿cómo son estos rayos? Estos rayos son invisibles, son ondas electromagnéticas invisibles con gran energía que viajan a alta velocidad con una corta longitud de onda, que se propagan en línea recta, que ionizan el aire y todas las sustancias que atraviesan la ionizan. ¿Qué quiere decir que la ionizan? Que todo por donde pasan estos rayos X se convierten en ion positivo y negativo. Por eso es que se le llama radiaciones ionizantes, y por eso es que son tan peligrosas, porque producen radicales libres y son cancerígenos. Eso lo veremos después. Entonces ellos, repitiendo, ¿cuáles son las propiedades de los rayos X? Son ondas electromagnéticas invisibles de gran energía que viajan a una alta velocidad, con corta longitud de onda, que se propagan en línea recta, que ionizan el aire, que penetran en los materiales sólidos e impresionan las películas fotográficas. Cuando rayos X llegan a una película fotográfica, la impresionan, la sensibilizan. Estos rayos pueden cruzar materiales opacos a la luz, y estos rayos, cuando impactan en sustancias fluorescentes, la hacen florecer. Los rayos X penetran y pasan a través de los órganos o estructuras, y cuando este rayo X, después de pasar por un órgano o una estructura, alcanza la película, la impresiona. O sea que los rayos X penetran y pasan a través de los órganos o estructuras, y en el film
en la película va a aparecer una zona blanca, porque cuando el rayo X llega a la película se va a impresionar, se va a sensibilizar y aparece una zona negra. La película fotográfica es de nitrato de plata, blanca. Cuando el rayo X llega a la película que es blanca, pues entonces la sensibiliza y se pone negra. Por tanto, cuanto más rayos llegan a la película, más negra se va a poner. Y cuanto menos rayos llegan a la película, esta no va a estar impresionada y se va a quedar blanca. Vamos a repetir este concepto que es muy importante. ¿Cuál es la propiedad de los rayos X? La propiedad de los rayos X es que ellos impresionan, una de ellas es que impresionan las películas fotográficas. Por tanto, aquí está el haz de rayos X saliendo y mientras más, y aquí atrás del paciente estará la película, en el chasis está colocada la película fotográfica. Por tanto, cuando los rayos X penetran a través de un órgano de estructura, la película va a aparecer una zona negra. ¿Dónde negra? Donde llegaron muchos rayos. ¿Por qué? Cuando el rayo llega, la película se impresiona y se pone negra. Cuando el rayo no llega, la película no se impresiona y se queda blanca. Entonces, mientras más rayos X lleguen al film, a la película, esta se pondrá más negra. Y mientras menos rayos X alcance la película, ella no se impresionará y se quedará blanca como era ella. Ahora, importantísimo, los tejidos como los pulmones que contienen aire, el aire deja pasar casi todos los rayos, casi toda la radiación, y entonces la película se va a poner blanca. Perdón, se va a poner negra, porque se impresionó. ¿Por qué se impresionó? Porque todos los rayos llegaron a la película. Los tejidos como los pulmones que contienen aire, estos dejan pasar casi toda la radiación y sobre la película entonces va a estar negra. Esta propiedad de las sustancias que dejan pasar los rayos X se llama radiotransparencia. O sea, cuando un órgano deja pasar las radiaciones, va a ser un órgano radiotransparente. Sin embargo, hay otros tejidos o sustancias que no dejan pasar los rayos X, los absorben, tal como los huesos. Tejidos como los huesos que absorben los rayos X no dejan que los rayos lleguen, que alcancen la película. Si los rayos no llegan a la película se quedó en esa parte blanca como era ella. No se expuso. Esta propiedad se llama radioopacidad. O sea que los tejidos como los huesos que absorben los rayos X no permiten que los rayos pasen, alcancen la película, dejándola esta parte de la película sin estar expuesta, por tanto permanecerá blanca como era la película. Esta propiedad se llama radioopacidad. O sea que los tejidos o sustancias que absorben los rayos X y no los dejan llegar a la película se van a llamar radioopacas. Los huesos son radioopacos y los pulmones son radiotransparentes, porque los pulmones lo que tienen es aire y el aire deja pasar los rayos y al pasar los rayos llegan a la película y la película se impresiona. Los huesos son bien densos, no dejan pasar los rayos y como los rayos no pasan a la película se queda blanca y por tanto los huesos son radioopacos. Pulmones radiotransparentes y huesos radioopacos. Aquí tenemos la mano, el pie con todos sus huesos.
Aquí tenemos una placa de tórax o chest X-ray. Las costillas, como son hueso, absorben los rayos X y entonces en la imagen van a aparecer sombras blancas. El esternón, el corazón, que también es radiopaco, las costillas, y lo que está negrito son los pulmones. Entonces, densidad radiológica. La densidad radiológica es la propiedad que tienen los rayos X de pasar a través de materias que tienen diferente absorción. ¿De qué depende la absorción de la sustancia? Depende del estado físico que tenga la sustancia. Hay 5 densidades radiológicas fundamentales. O sea que la densidad radiológica es la propiedad de dejar pasar los rayos X en dependencia del estado físico de la sustancia. ¿Cuántas formas hay de dejar pasar los rayos X? Hay 5 densidades radiológicas básicas. La del aire, que va a ser negra, la de la grasa, que va a ser gris oscuro, la de los tejidos blandos, que va a ser gris claro, la de los huesos, que es blanquecino, y la de los metales, que es totalmente blanca. Aquí lo vemos. El aire y el gas, blanco, negro. Pulmones, el estómago y el intestino cuando tienen aire. Intestino y estómago cuando tienen aire. La grasa, gris oscuro. ¿Dónde vemos esto? En el tejido celular subcutáneo, las capas de tejido celular subcutáneo. La grasa retroperitoneal, donde haya grasa, es gris oscuro. Gris claro en el agua y el tejido blando. Tejido blando, músculos. El agua, gris claro. Los órganos sólidos, el corazón, los vasos sanguíneos, los músculos y los órganos llenos de líquido, como por ejemplo la vejiga. Blanquecino, los huesos. Y blanco brillante, totalmente blanco, las personas que tengan implantes de metales y, digamos, una prótesis de cadera, y los contrastes que le ponemos a los pacientes para hacer la placa. Los medios de contraste van a ser blanco brillante y los metales que tengan las personas en el cuerpo. O sea, 5 densidades radiológicas. Negro, aire, gris oscuro, grasa, gris claro, tejido blando, blanquecino, huesos y blanco brillante, los metales y los medios de contraste, los tintes, los que nos inyectan para podernos hacer una placa. Los medios de contraste, ¿cuándo se usan? Cuando la densidad de los tejidos, 2 o varios tejidos adyacentes que están al lado, son similares. Luego, si la densidad radiológica son similares, el tono de gris o de negro que van a tener va a ser igual. Por tanto, es necesario agregar un agente contrastado, radioopaco, a los tejidos de estructura para diferenciarlos de los adyacentes, de su entorno, de surroundings. Las estructuras que típicamente requieren agentes de contraste van a ser los vasos sanguíneos, ya verán lo que se llama geografía, la luz de los tractos gastrointestinales, biliares, genitourinario. También se puede usar gas para distender el tracto
gastrointestinal inferior y hacerlo visible. ¿Qué cosas son los medios de contraste? Los medios de contraste son sus componentes químicos usados para resaltar partes específicas del cuerpo y hacerla visible. Ellos, los medios de contraste, convierten visibles estructuras particulares que de otra forma serían radiotransparentes y no los podríamos ver en detalles. Aquí tenemos un colon recto. Vamos ustedes ven, esto es el intestino grueso, ciego, para los que dieron anatomía, los que no lo han dado, pues aprenderán, ciego, colon ascendente, colon descendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide y recto. Ustedes ven estas prominencias, estos saquitos que se ven hacia afuera, estos son divertículos. Esta persona tiene una diverticulosis. Si los divertículos se inflaman, tendría una diverticulitis, pero ya la diverticulitis no es un estudio radiológico, es un estudio clínico. Pero desde el punto de vista radiológico lo podemos decir que tiene diverticulosis. Ya veremos después cómo se llama este estudio. ¿Cómo se vio? Porque si no rellenamos el intestino de un medio de contraste, no lo pudiéramos ver. En este caso, a esta persona se le puso por el ano un enema de barium, un barium enema. O en español sería colon por enema. En inglés es barium enema. Estos compuestos hacen que los órganos o áreas del cuerpo absorban más radiaciones, haciéndolos más densos a estas partes al bloquear el paso de los rayos X a la película. Porque como tienen contraste, absorben los rayos X y no pasan a la película. Y la película entonces va a lucir blanca. Al hacer un contraste, va a lucir blanca al contrastar entre ellos y el entorno. Y van a dar una imagen mucho más clara. En este caso, lo que estamos viendo es otra fluoroscopía, que ya no va a ser ya verán luego lo que es la fluoroscopía, que ya no va a ser del tubo digestivo, sino del sistema urinario. Miren, aquí lo que tenemos es las pelvis renales, los cálices, la pelvis renal, el uréter, la vejiga y la uretra. Aquí por supuesto que no es bario, aquí en medio de contraste va a ser yodo. El bario no se filtra el bario no se filtra por los riñones y por tanto no se convierte en filtrado glomerular ni en orina, por tanto no se puede teñir con bario. Tiene que ser con yodo inyectado, porque el yodo no se toma. Entonces, los medios de contraste son, los tipos son gases, sales de metales pesados, como el bario, y compuestos iodados. Estos tres, vamos a verlo cómo se clasifican. Los medios de contraste se van a clasificar en negativos y positivos. Como ustedes ven en la gráfica, negativo no deja pasar. Y positivo negativo deja pasar y positivo no deja pasar. Bien, negativo. Medio contraste negativo. Ellos van a producir un incremento del paso
de los rayos X. ¿Y quiénes van a ser estos? ¿Qué es lo que deja pasar los rayos X? Pues los gases. Y entonces tenemos el aire, el oxígeno, el dióxido de carbono, el óxido nitroso. Todo eso deja pasar los rayos y van a ser negativos. ¿Y cómo será la imagen que estos contrastes dan? Negra. Ahora, los positivos, ellos disminuyen o eliminan el paso de los rayos X a la película. Por tanto, si ellos no dejan pasar los rayos a la película, ¿cómo será la imagen de ellos? Blanca. Entonces los negativos van a dar imágenes negras y los positivos van a dar imágenes blancas. Los positivos vamos a tener dos tipos: los derivados del bario y los derivados del yodo. Barium y iodine. Esto es muy importante. Esta división, identificar los medios de contraste, a qué tipo pertenecen y lo que hacen, es muy importante. Lo mismo había dicho. Vamos a ver ahora los contrastes positivos, que son los de bario. Específicamente el sulfato de bario. ¿Para qué es el sulfato de bario? Para opacificar el tubo gastrointestinal en el estudio del tubo digestivo. Se puede usar tanto en radiografías simples, que vamos a ver lo que es eso después, como en fluoroscopía, que vamos a ver lo que es eso después, como en scan, como en MRI, que no está aquí. No, perdón, en MRI no. En MRI se usa otro medio de contraste. O sea, se usa lo mismo en radiografía simple, en fluoroscopía o en CT scan. Por supuesto que del abdomen, que es donde está el tubo digestivo. Y importantísimo, ¿cómo se administra el sulfato de bario? Oral o por enema. Si es oral, si se traga, es barium swallow. Y si es enema, es barium enema. No se puede poner bario en vena. Mataríamos al paciente si le ponemos bario en vena. Haría un tromboembolismo pulmonar. Lo obstruimos las venas. Es una sustancia muy, muy pesada. Entonces, el bario no se absorbe a través del tubo digestivo. O sea, no va a pasar bario a sangre. Por tanto, para pintar otros órganos como los riñones, no es bario. No se absorbe del tubo digestivo hacia la sangre y no atraviesa ninguna membrana, tal como el peritoneo. Por tanto, contradicción. Si usted no se da cuenta que el paciente tiene una úlcera o que tiene un divertículo perforado y usted le pone bario, ese bario va a salir del tubo digestivo y va a pasar a la cavidad peritoneal, que es la cavidad que recubre a todos los órganos abdominales, pues le va a hacer al paciente, tremenda peritonitis, que lo puede matar porque eso no sale del peritoneo, no se filtra por ninguna membrana. Esa es la contradicción. Si se sospecha perforaciones, el uso de bario no se recomienda, no que no se recomienda, se prohíbe, porque es imposible sacarlo del peritoneo. Ahora, estamos diciendo cómo se administra. Bueno, se puede administrar con unas soluciones. Uno se toma, si es por arriba, se toma el sulfato de bario, pero si se quiere hacer un doble contraste negativo y positivo, se añaden a estas soluciones sustancias que tengan, elementos que contengan CO2 para que produzcan gas y entonces puede haber un contraste de aire con líquido. O también este gas se podría introducir a través de una bomba inflable por el ano. Bueno, barium, sulfato de bario se toma o enema. No se inyecta, por favor. Contraindicaciones donde puede haber
se sospeche o haya perforaciones digestivas. Ojo con esto. El grupo iodado, el grupo del medio de contraste por yodo, son, por supuesto que es también positivo. Estamos en lo positivo. Positivo bario y positivo yodo. Estamos en lo positivo. Pero dentro de los positivos, el que más se usa es el bario. Es el grupo más importante y el más usado. Las propiedades físico-químicas del bario es que tienen una alta densidad de contraste y que son bajos en toxicidad. No confundir toxicidad con alergia. A las personas que son alérgicas al yodo es terrible lo que les puede pasar, pero él, si una persona no es alérgica, tiene muy baja toxicidad. Entonces, sus propiedades, ¿por qué son buenos? Porque tienen una alta densidad de contraste y porque tienen baja toxicidad. ¿Cómo se introduce dentro del cuerpo? Se inyecta. El lavado sanguíneo no se toma, el yodo no se toma. Se inyecta en los vasos sanguíneos o se introduce en otras partes del cuerpo como son la uretra, el útero, intertecal, o sea, en el espacio donde está el líquido cefalorraquídeo, sinovial, en las articulaciones, etc. Y muy importante, antes de inyectar o introducir varios en otro espacio, hay que preguntarle al paciente si es alérgico, bario no yodo, hay que preguntarle al paciente si es alérgico al yodo o alguno de los alimentos que contengan yodo, como los mangos, los mariscos, sobre todo los camarones. Ahora, ya lo dijimos, pero bueno, los medios de contraste son usados cuando la densidad natural de órganos adyacentes o estructuras son similares y no se pueden ver. Porque si tú tienes dos órganos, uno al otro, y tienen la misma densidad radiológica, no se distinguen. O también se usa para llenar cavidades como el esófago, el estómago, los intestinos, la vejiga o los vasos sanguíneos. Para llenar cavidades como el esófago, el estómago, los intestinos, la vejiga o los vasos sanguíneos. Miren aquí, qué bonito está esto. Esto es el diafragma. Bueno, esto es una persona que tomó que tomó sulfato de bario en suálogo. Y este es su estómago. Y en esta rayita está el diafragma. ¿Qué está pasando aquí? Hay una parte del estómago que ha salido por el orificio, por el hiato. El hiato es un hueco, el hueco que tiene, todo lo que es hiato se llama, todos los huecos en medicina se suelen llamar hiato. Aquí el esófago tiene el esófago viene de aquí arriba y pasa por el diafragma, por un agujero que se llama hiato esofágico y se convierte en estómago. Aquí ha pasado por el hiato esofágico una parte del estómago y que se encuentra por arriba del diafragma. O sea, el estómago tiene que estar en la cavidad abdominal y está en la cavidad torácica. Se ha herniado una parte del estómago, se ha herniado a través del hiato esofágico. Y esto es lo que se le llama una hernia hiatal. Estas personas tienen reflujo, no pueden comerse a llenar, no se pueden acostar acabado de comer. ¿Por qué? Porque tienen que evitar que esto pase. Tienen que evitar que parte del estómago se le introduzca por este agujero, por este espacio de músculo que está deficiente y está distendido y por eso que pasa para arriba la hernia hiatal. Esto a veces tiene que ser con contraste. Y esto estamos inyectando yodo en una vena para que después que el yodo esté en sangre, como la sangre circula, llega un momento que hay que eliminar el yodo. Cuando el yodo llega a los riñones, bueno,
como el yodo no se toma, no está, la cosa no es por el tubo digestivo, la cosa es por la sangre. El yodo de la sangre tiene que eliminarse las sustancias extrañas. ¿Quién elimina las sustancias extrañas en la sangre? Los riñones. Por tanto, cuando el yodo llega a los riñones los glomérulos lo filtran y pasa, se convierte en orina, y esa orina coloreada, esa orina teñida por el yodo, ya va pintando donde está. Y miren aquí, esto que ustedes ven aquí, miren la imagen acá. Miren, la pelvis renal coloreada por el yodo, el uréter y así sucesivamente. Ya veremos los estudios renales. Como ya dije, el contraste puede ser inyectado, ingerido, inyectado o introducidos en cavidades como el recto, la uretra, la vagina, el útero y otros más que ya expliqué. Aquí estamos haciendo una venografía que se inyecta yodo en la vena para detectar trombos, o sea, coágulos sanguíneos en las venas. Lo mismo. Mire la venografía, mire que aquí hay un problema. Resumiendo, los órganos de contraste, su objetivo es hacer los órganos internos más densos que bloqueen el paso de los rayos X a la película. O que bloqueen o que dejen pasar. Si lo dejan pasar mejor, serían los negativos. Y suministrar una clara imagen de los órganos de los tejidos. Los tipos que hay son, los gases son negativos. Y los positivos son metales pesados como el bario o compuestos de yodo. Estos dos son positivos. Los gases son negativos. Esto ahora no van a entender cosas, pero son ejemplos de los medios de contraste. En estudios como angiografía, angiograma, arteriografía, arteriograma, es el nombre a qué se va a estudiar. En este estudio, que estos son nombres, que se va a estudiar las arterias de todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, los pulmones y los riñones. Angio es blood vessel. Angio es vaso, blood vessel. ¿Y cómo se administra? Por un catéter, que es un tubo delgado en una arteria. ¿Y qué se inyecta? Aquí no lo dice, pero lo tienen que saber. ¿Qué se inyecta en las arterias para ver las arterias de todo el cuerpo? Yodo. Un estudio muy importante que se llama IVP, que es este que les enseñé aquí. IVP. IV quiere decir intravenous y P, pyelography, la pelvis renal. Estos son IVP. En IVP, que también se le llama pielograma intravenoso, o también se le llama holograma descendente, o también se le llama holografía excretora, tiene todos estos nombres. ¿Qué órganos se van a estudiar? El tracto urinario, los riñones, los uretres, la vejiga. ¿Y cuál es el medio de contraste? Yodo. ¿Cómo? Inyectado en una vena, no arteria, inyectado en una vena. Ahora, el tracto gastrointestinal puede ser inferior, como ya le expliqué, barium inima, o puede ser superior, barium swallow. Y también se puede mezclar bario con aire, contrastado, doble contraste, positivo y negativo. ¿Por dónde se introduce la serie? Estoy hablando de la serie baja, inferior. Serie radiográfica del tracto gastrointestinal inferior. ¿Por dónde qué se va a estudiar? El colon y el recto.
¿Cómo se va? Bueno, en medio de contraste, ¿cómo se va a inyectar? ¿Cómo se va a introducir? Por un enema. Enema de bario. Cuidado con decir enema de yodo. Suelen confundir el bario con el yodo. Y el yodo no puede estar en el tubo digestivo porque quema y acaba. El bario no puede estar en la sangre porque lo obstruye los vasos. Así que tiene que estar bien claro dónde va bario y dónde va yodo. Tubo digestivo inferior, bario, por enema. Tubo digestivo superior, que sería la serie radiográfica del tracto gastrointestinal superior, también se le llama esófago, estómago y duodeno. ¿Quién vamos a estudiar los órganos? Esófago, estómago y parte del intestino delgado. Parte del delgado, porque otra parte va aquí. Aquí va la parte inferior del delgado y aquí va la parte superior del delgado, que aquí va la parte superior del delgado, que es el duodeno. ¿Por dónde se pone el contraste? Por la boca se toma. ¿Y qué se toma? Bario. No se toma yodo. Y las venas, la venografía, el venograma, para estudiar las venas de todo el cuerpo, por lo general de las piernas, y cómo se pone un catéter en una vena. ¿Y qué se inyecta? Yodo. Cuidado con inyectar yodo en una vena. Bueno, esto es un resumen que van a entenderlo mejor a medida que estudiemos estos diferentes estudios en la asignatura. Pero hoy sí, en este momento se tiene que dar claro por dónde se ponen los medios de contraste y dónde va uno y dónde va el otro. Bario y yodo. Tubo digestivo, bario. Todo lo otro, yodo. Algo muy importante. Las posiciones de los pacientes. Los que dieron anatomía y terminología médica ya están familiarizados con algunas posiciones. Son las mismas, pero vamos a analizar desde dónde vienen los rayos. Posiciones del paciente. En radiología, el paciente es posicionado de diferentes formas para proporcionar una imagen completa de la parte a examinar. Se deben eliminar artículos como joyas, llaves, adornos celulares, para que la imagen en la radiografía no se altere. La posición del paciente depende del tipo de test que se va a realizar y la parte del cuerpo que se va a examinar. Las posiciones son antero-posterior, posterior-anterior, lateral derecha o izquierda, oblicua, supina, prona y izquierda y derecha lateral. Está repetido. No. Izquierda y derecha decúbito lateral. Porque esta es derecha e izquierda lateral, pero de pie. Este es parado. Y este es lateral, izquierda y derecha, pero acostado. Vamos a ver la posición AP, anterior posterior position. Un momento, voy a ponerle la corriente a la computadora que se le está acabando la batería. Bien. Repetimos posiciones. Anterior posterior, posterior anterior, right or left side, oblique, supine, prone, left and right lateral decubitus. Anterior posterior, los rayos, el hombre lo dice anterior posterior. El rayo viene de adelante para atrás. Los rayos son directamente dirigidos del frente a la espalda del cuerpo. Posterior anterior position, PA.
Los rayos son dirigidos de atrás, la parte de atrás del cuerpo, hacia la parte de adelante del cuerpo. Lateral position. Los rayos pasan de un lado al otro del cuerpo, de un lado del cuerpo hacia el lado opuesto del cuerpo de forma lateral. Puede ser lateral position de pie y lateral position acostado. Supine position. El paciente se coloca yaciendo sobre la espalda. On his back. On his back es sobre su espalda con la cara facing up, con la cara hacia arriba. Esa es supine position. Aquí está el rayo y aquí está la película, el chasis. Aquí está el chasis conteniendo la película fotográfica que va a ser impresionada por los rayos que van a atravesar al paciente. Aquí, en este caso, aquí en este chasis, aquí está la película. Aquí vienen los rayos, atraviesan el paciente y aquí está el chasis que va a recoger la impresión en la película después que los rayos atravesaron el cuerpo del paciente. Prone position. El paciente se posiciona face down, con la cabeza hacia abajo. Aquí está el chasis, donde está la película fotográfica. Posición oblicua. Puede ser acostado o parado. El cuerpo se coloca en una posición angulada o semilateral, oblicua. Vamos a ver, en la radiología se puede clasificar de acuerdo a varios ejes. Vamos a estudiar los dos ejes más importantes. Como hemos dicho, la radiología es la rama de la medicina que usa la energía radiante, o sea, los rayos X, o sea, las radiaciones ionizantes, para visualizar las imágenes internas del cuerpo. ¿Con qué objetivo? Diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades. Eso ya habíamos dado como concepto de radiología. Ahora, actualmente, debido al progreso que ha habido, la radiología se divide en áreas y vamos a estudiarla, esta clasificación, primero, de acuerdo a si los métodos que usa son invasivos o si no son invasivos. O sea que si los métodos que usa la radiología no son invasivos, y fueron los primeros que surgieron, se llama radiología diagnóstica. Si la radiología usa técnicas invasivas, que son las que existen actualmente, se llama radiología intervencionista. La radiología intervencionista es relativamente nueva. Ahora, antes existía una radiología terapéutica, que los radiólogos eran los que se encargaban de aplicar las radiaciones en los cánceres, en los tumores. Ya esta rama no pertenece a la radiología, pertenece a la oncología. O sea, el campo de la radiología terapéutica, que es el que usa los rayos X para tratar el cáncer, ahora se llama radioterapia oncológica y ya pertenece a la especialidad de oncología, no a la radiología. O sea que la división que vamos a estar estudiando en este momento es radiología diagnóstica, no usa método invasivo, y radiología intervencionista usa métodos invasivos. ¿Qué cosa es método invasivo? Que penetran para dentro del cuerpo. Rompen la piel y penetran para dentro del cuerpo. Y esto te he dicho. Otra forma de estudiar la radiología es atendiendo a cómo se captura la imagen. Hay dos formas.
convencional y digital. Se desprende de esto que la convencional fue la primera que surgió y la digital fue la que surgió con el uso de la computación. La radiografía convencional usa el haz de rayos X. El haz de rayos X va a pasar atravesando el paciente y llega a una película fotográfica donde la película fotográfica se impresiona y produce una imagen. Pero en la radiografía digital no hay película fotográfica. ¿Quién capta la imagen? Una computadora. Entonces, ¿quién hace la imagen? Una computadora. Repitiendo, en la radiografía convencional, el rayo X pasa a través del paciente y llega a una película produciendo una imagen. En la radiografía digital hay un receptor de imagen que es el que va a recibir el rayo después que pasa a través del cuerpo del paciente y va a producir una imagen digital. O sea, en este dispositivo es llevado a una computadora y la computadora reconstruye una imagen en base a lo que recibió ese dispositivo digital. En este caso, el casete que contenía la película es reemplazada por este dispositivo digital. O sea, en la radiografía digital, un dispositivo receptor de imágenes intercepta el haz de rayos X después que pasó el cuerpo del paciente y produce una imagen en forma digital que va a reemplazar el casete que contenía anteriormente. Es lo mismo. Dentro de la radiografía convencional, que fue la primera que surgió, la que fue descubierta la que fue inicializada con el descubrimiento de Röntgen, que ustedes vieron en los videos, la convencional, como ya saben, la película se impresiona por los rayos X directamente. Aquí, quien hace la imagen es una computadora, porque ya no hay película. Hay un equipo receptor digital, receptor de rayos X. A esta se le llama analógica y esta digital. Y las imágenes de radiografía convencional van a ser la placa simple o radiografía simple, la fluoroscopía y la mamografía. Ya que vamos a estudiar dentro de la radiografía convencional la placa simple, la fluoroscopía y la mamografía. Eso es lo mismo, si lo quieren tener más bonito, digo, en idioma español. Lo que ya dije, vamos a ver ejemplos de procedimientos de diagnóstico de imágenes en los dos tipos. En la convencional, las placas simples, la fluoroscopía y la mamografía. Y la digital, que va a ser la última parte del curso, vamos a ver la ecografía, la resonancia magnética, o sea, el MRI, la tomografía axial computarizada, o sea, el CT, y la medicina nuclear. Ya esto es mucho más complejo, por eso vamos a dejarlo para el final de la asignatura. La radiografía digital. O vamos a empezar ahora con lo más simple dentro de la radiografía convencional. O sea que, repito, hay dos ejes de clasificación. Uno es de acuerdo a cómo son los métodos, si intervencionista o no intervencionista. Y otro es de acuerdo a cómo se capta la imagen, cómo se produce la imagen.
Vamos a empezar a estudiar por la segunda clasificación. ¿Cómo la imagen se capta? Si de forma convencional o de forma digital. Vamos entonces a ver, dentro de forma convencional, la placa simple. La placa simple fue la primera modalidad de las imágenes. Los rayos se aplican por un tiempo discreto para generar una imagen en la película fotográfica. Tiempo discreto quiere decir que es, en matemática, discreto quiere decir que, bueno, que no es continuo, que es un momento y ya se paró. Un momento, un punto en el tiempo y paró. Los rayos X se aplican por un tiempo discreto para generar una imagen en la película fotográfica. ¿Para qué se usa la placa simple? La placa simple se usa para evaluar cualquier parte del esqueleto, incluyendo las articulaciones, la dentadura, los pulmones, la pleura, el mediastino, el tamaño del contorno del corazón, el abdomen y la pelvis. La pelvis sobre todo para establecer un patrón de gas intestinal en la detección de obstrucción y parálisis intestinal, la presencia de litiasis del sistema urinario, entre otros, en la placa simple. Antiguamente las radiografías simples se usaban para evaluar los tejidos blandos. Hoy existen otros métodos como el ultrasonido. Para tejido blando lo ideal es el método de ultrasonido, pero al principio los tejidos blandos también se veían con la placa simple. Muy mal, pero era lo único que había. Entonces en inglés, simple X-ray or plain X-ray, it was the first modality of image. Se aplica a un tiempo discreto. Ejemplos de estudios radiológicos convencionales. Los primeros que surgieron. Chest X-ray, placa de pecho, X-ray of abdomen, placa de cuello, placa de pelvis, placa de cráneo, placa de mano, placa de columna vertebral, placa de extremidades, placa de articulaciones, placa de senos perinasales, placa de la boca, o sea, los dientes. Estas dos son las que vamos a estudiar en detalle en el curso. La placa de pecho y el rayo X de abdomen. Aquí tenemos una placa de pecho, aquí tenemos rayo X de abdomen, aquí tenemos una placa de cráneo, skull X-ray, aquí tenemos una placa de pelvis, placa de cuello, placa de extremidades, denture, placa de dientes y placa de senos perinasales. Placa de pecho. Siempre hay que poner en la placa con la parte left y la parte right. Aquí no está la right, pero hay que ponerle. Placa de pecho o placa de tórax. En inglés no se dice placa de tórax, se dice chest X-ray. Chest es pecho. Chest X-ray. Placa de abdomen, que también se llama KUV, ya lo veremos. Placa de abdomen, mamografía, placa de cráneo, skull X-ray, teeth, manos, extremidades, articulaciones. Miren qué interesante un tumor, como está litiasis de destrucción, perdón, lisis es destrucción. Miren toda la lisis de hueso que ha habido ahí. Pelvis, articulación del codo, articulación de la rodilla, tibia fracturada, tibia y peroné fracturado, placa de extremidades.
Los senos perinasales, esto es un dibujo y esta es una placa de los senos perinasales. Cuando eso se llena de pus, se inflama, tenemos una sinusitis. Mamografía con calcificaciones. Placa de pecho. La placa de pecho es el examen diagnóstico más comúnmente realizado. ¿Qué vamos a ver en la placa de pecho? Imágenes del corazón, de los pulmones, de las vías respiratorias, de los vasos sanguíneos que hay en el tórax y de la columna vertebral. Es la primera prueba de imágenes utilizada para ayudar a diagnosticar síntomas tales como cuando tenemos falta de aire, cuando tenemos una tos persistente, dolor o una lesión en el pecho, fiebre, es lo primero que se hace para ayudar a diagnosticar qué es lo que está pasando con estos síntomas. Y la dosis de radiación de una radiografía de tórax es muy pequeña. ¿Cómo se hace? La placa de pecho, chest X-ray, tiene dos vistas. Two views of the chest are taken. One from the back and the other from the side of the body. O sea, una va a ser posterior anterior, no lo vaya a confundir, no es de adelante para atrás, es de atrás para adelante, posterior anterior y la otra lateral. ¿Cómo la posterior anterior? El paciente va a estar con las manos en las caderas y el pecho presionado contra el chasis. Y en la lateral, el paciente va a estar apoyado el costado contra el chasis y los brazos elevados. Miren aquí, posterior anterior. Y miren la imagen cómo sale. Y este lateral, miren la imagen cómo sale. O sea, esta es una imagen posterior anterior y esta es una imagen lateral. Esta es tomando la placa de pecho con la posición PA, posterior anterior. Y esta es la placa de pecho tomando la vista lateral. Y esta es una placa de pecho, donde tienen todas las cosas que estudiamos y más en anatomía. Otra placa de pecho. Es un curso más largo, yo lo tengo preparado para un curso más largo, así que hay cosas que la voy a ir saltando. Placa de pecho, el corazón. Aquí la imagen cardíaca está disminuida. Esta es una imagen, una placa de pecho normal. Normal. Aquí para que cuenten las costillas. Y aquí la diferencia, eso lo podemos ampliar después, pero va a ser muy largo. Si hay tiempo caigo en esto, cuando nos damos cuenta que una placa de tórax, de pecho, es una imagen posterior anterior o anterior posterior. Lo que nos ocupa ahora es que para la placa de pecho, la vista que se va a tomar es posterior anterior. La placa de pecho ayuda a diagnosticar o monitorear, ayuda a diagnosticar enfermedades o después de diagnosticada,
monitorear el tratamiento de condiciones tales como heart failure and other heart problems, o sea, insuficiencia cardíaca y otros problemas del corazón, enfisema, atelectasia, cáncer de pulmón, accesos pulmonares, neumonía, tubos colocados en el pecho y otras condiciones médicas. Aquí tenemos otra placa de pecho donde hay un área, aquí hay una megalocardia, ya está el corazón aumentado de tamaño. Cardiomegalia o megalocardia es lo mismo, aumento de tamaño del corazón. Aquí también, cardiomegalia. Aquí hay un enfisema. Esto a ustedes no les va, estos son ejemplos que yo tengo preparado para cursos más largos. Aquí hay un pulmón que está colapsado. Como está colapsado, no hay aire y los rayos no pasan. La imagen se queda blanca. Y aquí hay demasiado aire para suplir y tiene enfisema, está demasiado negro. Accesos. Nivel de, este acceso tiene un líquido, miren el nivel de líquido aquí. Neumonía, una inflamación del pulmón. Como está inflamado, está denso, hay poco aire y el aire no pasa. La preparación del paciente para la placa de pecho. El chest X-ray requires no special preparation. No lleva preparación. No lleva preparación la placa de pecho. Todo el mundo lo sabe. El paciente debe ser advertido de quitarse cualquiera, todos, la ropa, o sea, ponerse una bata, sobre todo las mujeres se tienen que quitar el ajustador, ponerse una bata durante el examen. También se le dice que se quite las joyas, dientes postizos, espejuelos y cualquier objeto de metal que pueda interferir con el paso de los rayos X. Las mujeres deben ser, o sea, el médico, el asistente que esté preparando al paciente debe preguntarle a la mujer si tiene posibilidad de que esté embarazada o que haya quedado embarazada. Se acabó la placa de pecho. La otra placa plain, muy importante, placa de abdomen on KUB. La placa de abdomen es una placa simple del abdomen, o también se le llama KUB, porque vamos a ver qué se supone que veamos en un abdomen: los riñones, kidneys, los ureters, and bladder, vejiga. Por tanto, decir KUB es lo mismo que decir placa simple de abdomen. ¿Y qué vamos a ver en ella? Bueno, pues vamos a evaluar el tamaño, la forma y la posición de las estructuras del tracto urinario. En ella vamos a ver cálculos, masas, clasificaciones u obstrucciones. Y al igual que la placa de pecho, no lleva preparación. Fíjense, aquí el radiólogo con buenos ojos puede ver riñones, puede ver ureter, puede ver pelvis. Si hubiera esto para donde más útil es para ver piedras, litiasis. Como por ejemplo, este es un KUB y aquí estamos viendo en un riñón un cálculo. Cálculo de oxalato de calcio, si fuera de urato, como le expliqué cuando dimos urinálisis, no se ve. Esto lo vimos en urinálisis. KUB es una placa simple de abdomen. Y este es el ABP, que todavía no vamos a ver porque no es una placa simple. Esto es una fluoroscopía. La placa simple, el KUB, no lleva contraste, pero el IBP se lleva contraste. Yodo. Estamos estudiando ahora el abdomen. Otras placas simples. Estamos viendo, recuerden que estamos viendo, disculpen,
ubicar donde estamos. Estamos viendo ejemplo de radiografía convencional. Radiografía convencional. Placa simple de pecho y placa simple de abdomen. Placa simple de abdomen, que yo vi. Con que yo vi. Para que los vean, placa de nuevo, placa de cráneo, placa de diente, de boca, placa de mano, articulaciones, pelvis, articulación del codo, articulación de la rodilla, tibia fracturada, pierna. La mamografía es otra placa simple. La mamografía es un examen de rayos X. Atiendan, la mamografía usa rayos X, que utiliza una radiografía de dosis baja de rayos para detectar enfermedades de la mama, lo que ayuda a la detección temprana y el diagnóstico del cáncer de mama. En mujeres y en hombres, perdón, hay que quitar aquí las mujeres, en cáncer de mama. Esto aquí lo borra porque el cáncer de mama también hay en hombres bastante y se hace mamografía. ¿Dónde se usa la mamografía? Se usa en masas de mama pero benigna, en masa de mama cancerosa, en calcificaciones de mama y para monitorear los efectos de la cirugía y la radioterapia en tumores de mama. Muy importantísimo, la mamografía puede detectar un tumor cuando su tamaño aún no está detectable. O sea, antes que pueda ser clínicamente palpable, o sea, menos de 1 centímetro. Cuando no se puede palpar, sí lo puede diagnosticar, sí lo puede encontrar la mamografía. Un mamograma normal, un quiste benigno de mama y un cáncer de mama. La dosis de rayos X, no puedo leer lo que dice arriba, es baja. La mama debe ser fuertemente comprimida. ¿Para qué se comprime la mama? Mucho. Hay que comprimirla mucho para obtenerla. Mientras más se comprima la mama, más clara es la imagen y menos radiaciones se absorben. O sea, menos daño para la mama, para el paciente. Menos se absorbe. No es necesario preparación. Ojo, la mamografía no lleva preparación. Pero sí hay que recomendarle a la mujer que no use desodorante, ni talco en polvo, ni ninguna loción debajo de los brazos o sobre las mamas el día del examen. Porque esto puede aparecer en el mamograma como manchas de calcio y puede interferir con la interpretación. Así que no desodorante, no talco, no lociones bajo el brazo ni en las mamas el día del examen. Aquí vemos que los rayos X en bajas radiaciones salen del emisor, viene el rayo, atraviesa la mama y aquí está el chasis donde está la película radiográfica. Actualmente esto se llamaba una mamografía analógica. Actualmente las mamografías no son convencionales, no son analógicas, son digitales. O sea, lo que hay aquí abajo es un equipo que va a captar los rayos X y va a formar con la computadora una imagen. Eso tiene de bueno que siempre la mamografía digital,
radiografía digital, la cantidad de radiaciones que necesarias son mucho menores que con la convencional. O sea que ya este método de que aquí tuviera la placa fotográfica ya no se usa, ahora se usa la digital. Y por tanto la radiación es mucho menor que hay que aplicar a la mama. ¿No ven? Este ya es digital. Lo que hay aquí abajo no es en el presente. La mamografía analógica convencional ya ha sido desplazada por la digital, y ya aquí abajo lo que hay no está el chasis con la placa, sino lo que hay es un receptor de imagen digital. Receptor de imagen digital es como se llama. Receptor de imagen digital. Esta es una mamografía, esto es un mamógrafo digital. Y aquí lo tiene, mamógrafo digital. La mamografía se indica con dos objetivos. Screening quiere decir detección, prevención y diagnóstico. O sea, mamografía de prevención y mamografía diagnóstica. La mamografía de prevención está normada que se le haga anualmente a todas las mujeres a partir de los 40 años. Ahora, la mamografía diagnóstica se usa para evaluar a un paciente donde ya se hayan encontrado hallazgos clínicos en la screening mammography, para diagnosticar a una paciente donde ya haya hallazgos clínicos como el screening mammography, o que ella se haya encontrado un bulto en la mama o algo más grave como secreción por el pezón, encontrado tanto por el paciente o por el médico. Y ya, como les dije, después de haberse hecho un screening, he dado anormal. Ya esto lo vimos. Mamografías. ¿Qué cosa es una fluoroscopía? Ya salimos de la placa simple. Ahora, la diferencia que hay entre una placa simple y una fluoroscopía es sencilla. La fluoroscopía surgió casi al mismo tiempo que la placa simple. La fluoroscopía se diferencia de la placa simple, es que la placa simple es en un tiempo discreto, en un momento de tiempo específico. Y la fluoroscopía es la imagen a lo largo del tiempo. La fluoroscopía es el procedimiento de técnica de imágenes en que se tienen las imágenes moviéndose a lo largo del tiempo, y lo que hace falta es, en vez de un aparato de rayos X, un fluoroscopio. Hay imágenes para ver la deglución. Yo no tengo los videos, te los voy a poner antes que se acabe la clase, el curso. Esto es una fluoroscopía, aquí se ve tragando la persona. Las series digestivas, tanto bajas como altas, son fluoroscopías, porque vamos viendo cómo va bajando el bario. O sea que la fluoroscopía usa rayos X. O sea que el principio físico de la fluoroscopía es la radiación. No, eso no podemos confundirnos. La fluoroscopía usa radiación, pero en vez de una sola imagen, en vez de una vista en un momento dado, usa secuencias de varias vistas como fuera una película. Y al igual que la placa simple, puede llevar o no puede llevar medio de contraste. El principio es el mismo. Pero aquí esto sería un fluoroscopio. Eso ya lo vimos. Usa rayos X, la fluoroscopía usa rayos X, pero de forma continuada, para estudiar las estructuras del cuerpo en movimiento. Es una técnica para obtener imágenes en tiempo real de las estructuras mediante el uso de un fluoroscopio. En español.
de modo continuo es la palabra clave aquí. Rayos X y de modo continuo. ¿Qué indicaciones hay para fluoroscopía? Bueno, la fluoroscopía se usa para investigaciones del tracto gastrointestinal. En la cirugía ortopédica, para guiar la reducción de fracturas y la colocación de prótesis metálicas. En cirugía urológica es fundamental. Cuando vamos a hacer una ablación de la próstata y muchas cosas en cirugía urológica, en la urología es fundamental. En la angiografía y la angioplastia, para colocar stents, eso lo vamos a ver después, para colocar mallas dentro de los vasos. Para arreglar vértebras, vertebroplastia y quifoplásticas. Cuando vamos a hacer biopsia por aguja de diferentes órganos, pulmones, tiroides, mama. Radiofrecuencia de ablación, cuando vayamos a destruir nervios que están dando un dolor crónico. En la implantación de equipos tales como marcapasos, todo lo que sea ver movimiento o hacer intervenciones que hay que estar mirando lo que se está haciendo, se usa la fluoroscopía. Aquí está mezclado ya la forma digital con la forma analógica, pero lo que quiero que vean es que la fluoroscopía no es una placa instantánea, no es una instantánea. Háganse la idea de que la placa simple es una instantánea y la fluoroscopía es un video. Pero en vez de fotografía, es radiografía. Muchas de estas cosas las vamos a ver al final del curso. Muchas de estas indicaciones, muchas de estas operaciones radiológicas en las que es necesario que se use una fluoroscopía, vamos a ver lo que son. Y de nuevo, una fluoroscopía usa un ras de rayos continuos para producir imágenes en tiempo real de la estructura o objetos en movimiento. Se usa con mayor frecuencia con agentes de contraste, como por ejemplo los estudios de deglución o el cateterismo de las arterias coronarias. Es indispensable la fluoroscopía. Durante procedimientos médicos para guiar la colocación de un alambre, de un catéter o una aguja. La fluoroscopía también se puede utilizar en tiempo real para detectar el movimiento del diafragma, de los huesos y las articulaciones, y para evaluar la estabilidad de las lesiones musculoesqueléticas. La fluoroscopía es el arma más importante que usa en este momento cualquier médico intervencionista. De nuevo, pero más amplio. La fluoroscopía se usa en muchos procedimientos diagnósticos invasivos como la angiografía o angioplastia. ¿Qué quiere decir esto? El cateterismo cardíaco para colocar stent o hacer un cateterismo, ver si están obstruidas las coronarias. Para la radiografía es una placa de las vasos y angioplastia es un arreglo de esos vasos. Tanto para esta como para esta hace falta fluoroscopía. Para venografías, o sea, para angiografías y angioplastia. Todo lo que esté en rojo que lo vamos a estudiar en el curso. Para venografías, para arteriografías. En el tubo digestivo, los estudios contrastados con bario, ya sea por vía oral, barium swallow, vía superior o vía enema para la serie inferior. Estos estudios de fluoroscopía permiten ver el movimiento del bario por todo su recorrido del tubo digestivo. Cuando voy a hacer una artrografía, o sea, una radiografía de la articulación. Cuando quiero explorar la cavidad uterina y las trompas, en la histerosalpingografía se usa también la fluoroscopía.
Para estudio de las vías aéreas, broncografía, se usa también la fluoroscopía. Si voy a estudiar los vasos linfáticos, linfografía. Si voy a estudiar los conductos salivales, cialografía. Si voy a estudiar el conducto raquídeo, mielografía. También se usa la fluoroscopía en cirugía ortopédica, como ya les dije, para guiar la reducción de las fracturas y colocación de prótesis metálicas. En la cirugía urológica, como ya les dije, en la vertebroplastia y la cifoplastia, en biopsia de agujas, biopsia con agujas de diferentes órganos, la ablación por radiofrecuencia, y lo que no le he dicho era la embolización por transcatéter, es que a través de la fluoroscopía se pueden pasar por catéter sustancias que van a impedir que la sangre llegue a un lugar determinado, como por ejemplo un fibroma o un tumor. Si yo dejo un tumor sin sangre o un fibroma sin sangre, se muere y no lo tengo que sacar, lo sequé. Eso se puede hacer también por una técnica que se llama embolización, que lo vamos a ver al final del curso, pero ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta para todo esto? Mirar. ¿Y cómo se mira a lo largo del tiempo? ¿Con una radiografía simple? No. Se mira a lo largo del tiempo con una fluoroscopía. Entonces, vamos a empezar a ver en la próxima clase los diferentes tipos de fluoroscopía. Del tubo gastrointestinal, la serie simple superior y serie inferior. Vamos a ver la fluoroscopía del útero y las trompas, histerosalpingografía. Y vamos a ver otras fluoroscopías más, pero eso va a ser la semana que viene. Digo, la semana que viene, no, la próxima clase. Entonces, bueno, cualquier duda, nos vemos en el chat. Cualquier pregunta, saben dónde encontrarme.